A ver, ¿se pueden seguir viendo mi coso este? ¿Alguien sacó cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Mande? ¿Alguien me iba a decir algo? No, que sí se ve. Ok. Vale 0. A vale 0. Ok, eso es fácil. Entonces, condición de frontera y condición de frontera. Entonces implican que A vale 0 y que B, ¿cuánto vale? ¿Alguien tiene cuánto vale B? La velocidad inicial, que es 15.24 sobre la frecuencia de amortiguamiento, que es la... Bueno, entonces, ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos dos constantes. Entonces, el A, este de aquí va a desaparecer, solamente me queda acá. Entonces, nos piden el tiempo que le toman ir de aquí a acá. Entonces, el momento en que llega al máximo. Entonces, en el momento que llega al máximo, entonces, ¿qué implica eso? Que la velocidad es 0. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer es coger esta expresión de aquí, derivarla para encontrar la velocidad y tratar de determinar este punto. Entonces, no voy a hacer en detalle, pero podríamos poner que para encontrar el tiempo al máximo, igualamos a 0 la velocidad. Entonces, tenemos, ¿no?, que U de t es igual a e a la menos si omega 0 tiempo. Nos queda con b, el seno de omega de tiempo. Ya sabemos que el a desapareció, entonces el u', depende del tiempo, va a ser, derivamos este, entonces me quedaría menos si omega 0 e a la menos si omega 0 tiempo por b por el seno de omega d por tiempo. Y luego mantenemos esto y derivamos el de acá. Entonces sería más omega d por e a la menos omega 0 tiempo por b y por el coseno de omega d por tiempo. Entonces aquí tengo ta. Y entonces, y eso lo igualo a 0. Entonces, perdón, lo que hacemos es, vamos a poner de otra forma. Entonces, lo que decimos es el U' a tiempo 1, vamos a llamarlo tiempo 1, es igual a 0. Entonces, en el momento que eliminamos a 0, entonces fíjense bien, algunos de estos términos se van a eliminar. Entonces, el B se elimina. Entonces, eso me quedaría que esto es el E a la menos si omega 0 T1, que es lo que quiero determinar. Este de aquí sería negativo, entonces sería menos si omega 0 por el seno de omega de T1. Y luego sería el otro término más omega d por el coseno de omega d T1, y eso va a ser 0. Entonces de aquí yo podría sacar T1. Eso lo pueden hacer ustedes en casa luego sin mucho problema. ¿Ok? Ahora, lo interesante aquí es lo siguiente. Pregunta. Si es que el amortiguador fuera pequeño, es decir, si es que este C fuera bien pequeñito relativamente, ¿cómo calcularíamos rápidamente el tiempo para llegar a ese máximo? ¿Cómo lo podemos aproximar? Rápido. ¿Alguien? Diríamos que sí es casi 0.
No, ¿cómo va a ser cero? Si este amortiguador fuera, el C tendría muy chico. Cuando usted golpea, eso se va a avanzar más todavía. ¿Qué pasaría si no hubiera amortiguador? Avanzaría más todavía, porque el amortiguador está disipando energía. Es decir, usted entra en contacto y avanza. El amortiguador está disipando energía. Entonces, mientras menos energía disipe, porque no hay amortiguador, entonces usted significa que va a avanzar más. ¿Cómo aproximaríamos este tiempo si es que el C fuera pequeñito? Piensa bien, este movimiento, cuando el C es pequeño, este omega D, ¿qué se vuelve? El omega D se vuelve omega sub 0. Entonces, omega sub 0 tendría ahora un comportamiento de ese tipo. Entonces, fíjense bien, de aquí a acá sería aproximadamente un cuarto del periodo. Entonces, eso es un número que podrían ustedes chequear. Es decir, la respuesta tiene que ser aproximadamente un cuarto del periodo. No exactamente igual, ¿no? Porque conforme avanza, el amortiguador va disipando energía. Pero es una buena aproximación siempre y cuando el amortiguador sea pequeño. Entonces, pongamos solamente un comentario aquí nada más. Pongámoslo rápidamente. Si sí fuera pequeño, entonces el tiempo 1 sería aproximadamente el tau sub 0 dividido para 4. Si fuera pequeño, pero muchas veces no lo es. Bien, entonces vamos ahora a hablar un poquito de desbalance, que es una de las excitaciones más comunes en nuestra área. ¿Sí? Entonces, insisto, ¿no? La deducción que van a ver aquí es presentada en el libro de Thomson. Es bien elegante, ya van a ver. Entonces, consideremos un motor que tiene, como que dice, podemos identificar dos partes. La una parte, que la vamos a representar como que si estuviera agarrada en resortes, entonces es como que se moviera verticalmente únicamente. Pero tiene otra parte que es como si estuviera rotando, ¿no? Típico de un rotor. Entonces, eso. Consideremos, dice aquí, una maquinaria compuesta de una parte con movimiento alternativo, arriba abajo. ¿Sí? Entonces, esa masa la vamos a pensar que tiene un valor de la masa total menos la masa chiquita. Aquí vamos a tener que romper el comentario que habíamos hecho antes, ¿no? Y una masa rotativa M. Entonces usted ve que si yo sumo esta y la de acá, la masa total va a ser M mayúscula, ¿no? Entonces más o menos esta es la situación. Voy a tratar de dibujar algo rectangular, por favor, en sus notas de clase. Aquí tenemos algo rectangular. Entonces vamos a considerar que solamente nos preocupa el movimiento en dirección vertical. Es decir, solamente me interesa lo que sucede en dirección vertical, allí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cuerpo y tenemos, como quien dice, una masita, ¿sí? Que rota. La masita es M, tal como decimos acá. Caramba, M.
y entonces tenemos M menos M, el resto tiene movimiento puramente vertical. Entonces, la combinación de los dos es M mayúscula, que es la total. Entonces, para que esto esté en nuestra área, entonces vamos a poner dos resortes, allí, y un amortiguador. Lo ponemos de esta forma, gente, es solamente porque estéticamente, si yo le pusiera un solo amortiguador, un solo resorte, uno puede pensar como que se va a balancear. Entonces, para ayudarnos a concebir eso, entonces lo ponemos así. Y simplemente ponemos que cada resorte tiene rigidez K medios. Entonces, en total, suma, combinando los dos, el efecto como si fuera de un solo resorte con rigidez K. Ya está. El amortiguador, ya saben, le damos el coeficiente C. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esto de aquí, hagámosle un zoom. Entonces tenemos el punto de rotación. Fíjense bien, el punto de rotación se mueve con el bloque. Entonces el punto de rotación se mueve una cantidad W. Pero a su vez, en esta parte de aquí, tiene movimiento angular, omega, está rotando. Entonces en el extremo tenemos la masa chiquita. ¿Ya? Entonces, si consideramos los dos, el M menos M y el M, entonces el centroide del M menos M está aquí. Y el centroide del otro está acá. Entonces, esta va a ser la posición del centroide de la combinación de todo. ¿No? Entonces, esta distancia, ya vamos a ver que es importante, vamos a llamar E, y la distancia de aquí a acá es típico entre nosotros, llamamos D. Ya está. Entonces, rápidamente, ¿no? La distancia D la podríamos calcular como, si no, me pongo aquí, fíjense bien, de aquí a acá, esta D sería esta masa ubicado a esta distancia E, y tengo que dividirlo por la suma de todas las masas, que sería la masa total M. Ya está. Entonces, si queremos aplicar la segunda ley de Newton, decimos, la sumatoria de las fuerzas en dirección Y tiene que ser igual a ¿qué? A la masa total, déjenme cambiar de color, por la segunda derivada de el movimiento del centroide respecto del tiempo. Lo que decíamos en antes. Hagamos el esfuerzo. Sumatoria de fuerza igual masa por la aceleración del centro de gravedad. Entonces el punto C es el centro de gravedad. Entonces lo que tenemos que hacer acá es expresar cuál es el movimiento de del centro de gravedad. Entonces, el movimiento del centro de gravedad, como habíamos dicho acá, entonces lo podemos, digamos, chequear, ¿no? Desde aquí, el punto de equilibrio estático, hasta aquí sería W. Y habría que tomar este pedacito vertical. Entonces, W de G, el movimiento del centro de gravedad, va a ser el W, que sería el movimiento de todo el cuerpo, que solamente se mueve verticalmente. Y habría que tomarle, ¿no? La componente esta vertical. Entonces, esta sería el D por el seno de omega T. ¿Sí? Entonces, contabilizamos desde aquí y ahí tenemos. Entonces, rápidamente, yo voy a tener que ponerla aquí para facilitarme. Entonces, la segunda derivada va a ser la segunda derivada del primer término, y luego, esto de aquí sería simplemente menos omega cuadrado por D por el seno de omega T. Entonces, si esto asciende, los dos resortes y el amortiguador van a reaccionar, ellos no van a estar equilibrados, y simplemente vamos a tener en el lado derecho el producto de la masa total por esta cosa que está aquí. Piense bien antes de cambiar de página, ¿no? Si yo tengo esta M mayúscula y le pongo en el lado izquierdo, MD, yo voy a tener M y aquí tengo D.
Entonces, en el lado derecho, en lugar de MD, voy a poner M chiquita por E. ¿Sí? En el lado derecho. Entonces, déjenme abrir una nueva página. Entonces, decimos, las fuerzas que tenemos serían menos K por W. Fíjense bien, aquí tendríamos menos K medio por W, menos K medio por W. De una vez le pongo menos K por W. Tendríamos el efecto del amortiguador, menos C por W'. El W es el movimiento del cuerpo que es que me interesa. Y en el lado derecho vamos a tener masa por la aceleración del centro de gravedad, que es W segunda, menos omega cuadrado por ME y por el seno de omega T. Déjenme ir para atrás, aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es M mayúscula, estoy multiplicando por este término que está aquí. Pero MD es lo mismo que ME. Entonces, este de aquí, lo que estoy diciendo, ahorrándome un poquito de álgebra, es que esto de aquí es lo mismo que M mayúscula por D. Entonces, lo que podemos hacer es reacomodar, ¿no? Estos dos términos negativos van para el lado derecho, este negativo va para el lado izquierdo, y me quedaría masa por aceleración, fíjense bien, es la masa total, más C por W', más K por W, y en el lado derecho voy a tener, perdón, este está mal, este es así. Porque el M ya lo tengo acá, ya lo he reemplazado aquí, perdón, ahí está correcto. Entonces el término sería ME, hay que tener cuidado, el M es minúscula, es decir, es la masa que está rotando, el desbalance, por omega cuadrado y por el seno de omega T. Entonces, tal como habíamos comentado, ¿no? Igual que hicimos antes, tenemos un término que sería este de aquí, que es, digamos, no constante, no depende del tiempo. Entonces, este lo vamos a llamar la fuerza equivalente o efectiva en desbalance. ¿Qué más? Omega, sería la frecuencia de la excitación. Entonces, fíjense bien, aquí podemos calcular la amplitud del W, etcétera, 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 porque ya sabemos, hemos identificado todos los términos y todo lo demás. Como habíamos dicho al inicio, ¿no? Hay dos cosas que son vitales aquí. Primero, amplitud. Y segundo, frecuencia. Entonces, de lo que estamos analizando, vamos a ponerlo aquí con rojo, nos damos cuenta primero sobre la amplitud. ¿Algún comentario sobre la amplitud, gente? ¿Algún comentario que les llame la atención sobre la amplitud? ¿Algún comentario? Fíjense bien, esto es vital. La velocidad de rotación al cuadrado representa o es proporcional a esta fuerza equivalente del desbalance. Entonces, en los barcos grandes, por ejemplo, si usted llega, un barco grande, a operar a 200 RPM, es extraño. ¿Por qué? Porque el desbalance les va a causar un tremendo problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Bajar la velocidad de rotación. Entonces, todos los desgastes, además del desbalance, se van a reducir al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, es algo que hay que tener en mente. Entonces, la amplitud de la excitación es proporcional a la velocidad de rotación al cuadrado. Mientras más bajo trabajemos, mejor. Inmediatamente usted dice, oye, pero si yo quiero bajar la velocidad de rotación,
tengo que poner mayor diámetro en el propulsor. Es problema suyo. Pero mientras más bajo, mejor. ¿Por qué? El desbalance, que nunca lo podemos evitar, lo vamos a limitar. Entonces, por ejemplo, en el caso de motores fuera borda, esos giran a 2500 RPM. En ese orden está, porque el motor gira más o menos a 5000 y la reducción normalmente es alrededor de 2. Entonces, 2500 es bastantísimo. Entonces, el que de vez en cuando se topa y se le corta un pedacito de la pala implica un elevado problema. Y por eso es que tienen que cambiarlos a cada rato y todo lo demás. ¿Qué más? Y el factor ME, pues fíjense bien, nos denota, como quien dice, la amplitud del desbalance. Cuando ustedes van llevan una hélice a hacerla balancear, ¿sí? Le entregan un reporte. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En el reporte, lo que hacen, resumen, cogen la hélice y la hacen rotar. Entonces, en función de la velocidad de rotación, ellos miden la fuerza en los soportes. Entonces, a partir de eso calculan el número ME. Y ese es el número que le dicen originalmente es tanto. Aplican el proceso de balanceamiento y vuelven a hacer la prueba. Y le dan el nuevo ME al final. Entonces, fíjense bien, todo se maneja a través del valor de ME. Si ustedes, por ejemplo, quieren clasificar una hélice, entonces le van a pedir que le den un certificado para saber la cantidad de desbalance que tiene. Entonces, la cantidad de desbalance se especifica con ese parámetro, ME, gramos por centímetro, en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, es el parámetro que sirve para comunicarnos sobre desbalance. No es la fuerza, porque ese desbalance va a depender de la velocidad de rotación del rotor. Ahí sí se convierte en fuerza. Y el otro comentario que es vital es sobre la frecuencia. Entonces, esta excitación, fíjense bien, la amplitud de esa excitación que cambia con la velocidad de rotación. Es decir, tenemos un problema a 1500, pero si lo ejecutamos a 1800, la amplitud de la excitación, de acuerdo con la expresión, ha incrementado. Si no es constante. Es algo que hay que tener en mente. ¿Sí? La velocidad de rotación incide sobre la amplitud de la excitación. Y la otra cosa que es importante cuando queremos analizar problemas de resonancia es cuál es la frecuencia a la cual actúa esta excitación. Entonces, la frecuencia de esta excitación es la velocidad de rotación del eje. ¿Sí? Este omega, este de aquí, habíamos quedado que era la velocidad de rotación del rotor. Pero ese omega, en nuestro análisis, se ha convertido en la frecuencia de la excitación. Entonces, el motor gira a 1800, bacán. Reductor, 4:1, bacán. Entonces, la hélice gira a 1800 sobre 4, 450 RPM. Si la hélice tiene desbalance, entonces esos 450 RPM convertidos a radianes por segundo va a significar la frecuencia con que el desbalance se manifiesta en el sistema. Si usted hace una medición aquí y detecta que esa vibración se manifiesta a 450 RPM, que es la velocidad de rotación con que gira la hélice allá, entonces muy probablemente el problema empieza por allá. Que la hélice tiene mucho desbalance. ¿Sí? Por favor, eso es algo que es vital.
Porque hemos insistido mucho de que la frecuencia es la que nos permite identificar quién es a la larga la fuente de un problema de vibraciones. No sé si hay alguna inquietud, por favor, alguna inquietud. No. Bien, vamos a hacer un problema que está en el libro de Thompson. Si lo pueden ver, si lo pueden leer suficiente. ¿Sí es suficientemente grande para leerlo, gente? Sí, doctor. Ok, entonces, antes de irnos al receso, pidamos a, qué señor. Señor Íñiguez, ¿podría leernos el problema, la formulación del problema? Ya. Buenos días, doctor. The rotor turbine 13.6 kilograms. Es que estoy en el celular, perdón. No, tranquilo, no se preocupe. Tranquilo, entendemos, no se preocupe. Señorita López, ¿podría leernos, por favor? Yeah. The rotor of a turbine 30.6 kilograms is mass is supported at the midspan of a shaft with bearing 0.4064 meters apart as shown in figure. Ok, entonces aquí tenemos, esta es la turbina. Si lo quieren, podemos ponerla así, es decir, en una vista 3D, sin AutoCAD. Entonces esta sería la turbina, allí. Aquí sale el eje, el pedacito del eje, que sería este de aquí. En el otro lado viene el otro pedazo del eje, que sería esta parte de acá. Y aquí tenemos los cojinetes, allí. Y entonces esto está rotando así. Entonces, obviamente que aquí vamos a considerar el desbalance. Este sería una M chiquita, allí a una cierta distancia, E. Sigamos, el señor Delgado, por favor, sigamos. Señor Delgado. Hola. ¿Escuchan? Sí. The rotor is known to have an imbalance of 0.2879 kilograms per centimeter. O sea, Determine the force. este número de aquí, entonces es lo que hemos llamado M por E. Sigamos. Determine the force exerted on the bearing at a speed of 6,000 6,000 RPM if the diameter of the steel shaft is 2.54 centimeters. Ok, entonces esto está rotando, tenemos una velocidad bien alta, entonces lo que nosotros queremos hacer es, debido al desbalance, esto quiere desbocarse. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es la fuerza que aguantan los cojinetes. Entonces, de acuerdo con esa fuerza, usted puede ver en el cojinete, el fabricante le dice, este cojinete aguanta una fuerza de tanto. Entonces, queremos ver si es que eso es suficiente. Entonces, probablemente este valor de aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden tomar de una regla. Entonces, la regla le dice, no, este rotor, el que sea, de acuerdo con el diámetro, el máximo desbalance que puede aceptar es tanto. Entonces, nosotros decimos, ok, supongamos que estamos en ese máximo desbalance. Entonces, el cojinete tiene que ser capaz de aguantar esa fuerza, sin dañarse demasiado. Si es que el rotor, por el uso, ¿no?, tiene un mayor desbalance, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, que como está más allá de la norma, entonces lo que va a decir el fabricante de todo el equipo, va a decir, eso no puede operar así, hay que detenerlo, sacar el rotor y llevarlo a balancear. Una vez que el desbalance baje
por debajo del límite aceptado, se lo puede instalar y volver a operar. ¿Ok? Esa es la idea un poco más. Ok, la última parte, señorita Freire, por favor. Compare this result with that of the same rotor mounted on the steel shaft of diameter 1.95 centimeters. 06. As, Ok, 06. Assume that the shaft to be simply supported at the bearing. vamos a irnos a un receso segundo. Y entonces, mientras tanto, ustedes tienen que trabajar. Lo que quiero que ustedes piensen es, ¿cómo vamos a modelar este problema? Es decir, quiero que ustedes me digan, mire, esto lo podemos modelar de esta forma, como un sistema de un grado de libertad, de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo esto lo podríamos estimar de esta manera, esto de acá de esta forma, de tal manera que al final el modelo completo me va a permitir avanzar con el cálculo. Es lo que quiero que hagan en estos 5 minutos. Voy a ver algo para mi garganta. 5 minutos.